Ok, chicos, buenas tardes, ya estamos por acá. Pueden ir poniendo en el chat la asistencia para tomar en cuenta. Igualmente voy a tomar en cuenta la captura de pantalla que siempre les pasa. Eh, ok, bueno, el día de hoy vamos a ver referente al tema de un avalúo en una obra. Entonces, voy a entrar a la plataforma que ya deben de tener ahí la información de la clase del día de hoy. Ok, entonces estamos en la sesión número 6. El tema de la unidad es la dirección de obras y acá ahora van a tener información referente a lo que es el funcionamiento organizacional de una empresa constructora, es decir, cuál sería el organigrama o la estructura de para conformar una empresa, ¿verdad? Cómo sería eh, los roles de cada una de estas personas y cuál sería, digamos, esa organización o estructura de la empresa. Ok. Tienen material en video y como lectura también complementaria. Dice, acá tienen, como les mencionaba, la organización. Entonces, revisen lo que es el video y las lecturas siempre, ¿verdad? Que les van a dar las luces para lo que es el trabajo que van a realizar. Luego tienen un video sobre productividad y rentabilidad de obras de construcción. Igual tenemos lecturas complementarias sobre ese tema y sobre productividad y calidad y también análisis de rendimiento. Entonces, cuando decimos análisis de rendimiento se refiere a la mano de obra, al avance de la obra, ¿verdad? Y todo eso debe ser regulado a la hora de la construcción, ¿verdad? Si se va cumpliendo con las metas previstas, como han estado ustedes elaborando, por ejemplo, un cronograma de actividades y se van estableciendo tiempos para cada actividad. Entonces, a la hora de la ejecución de esa obra, debe haber un supervisor, ¿verdad? Que va a evaluar, ¿verdad? Que si cada una de esas etapas y las actividades que están planteadas se van realizando en ese tiempo estipulado. Entonces, se hacen ciertos cálculos para verificar, ¿verdad? Si va todo bien en marcha, ¿verdad? O si hay algún atraso por algún imprevisto. Entonces, todo eso se hace por medio del cálculo y a esos cálculos se le llama avalúo. Por acá tenemos el catálogo de rendimientos de mano de obra para tomar en cuenta también en lo que era el costo y presupuesto de una obra y tienen ahí para cada actividad cuál sería en este caso el rendimiento. Y sobre todo, muchachos, es introducción, este video me introduce al cálculo de lo que sería el avalúo de construcción. Entonces, pedirles sobre todo que pongan mucha mente a este video, sobre todo, que es de la introducción del avalúo. Entonces, acá me va a explicar eh, cuáles son estos cálculos que voy a realizar. Entonces, cuáles son los objetivos del avalúo, que en este caso es manejar el proceso
del avalúo como un componente administrativo en la supervisión de obras. Entonces ya mencionábamos que es parte de la supervisión de obras y se trabaja mediante el dominio de ciertas técnicas de medición física de obras, fórmulas de avance físico y financiero, es decir, lo que medimos acá es el avance físico, cuánta cantidad de obras llevamos de avance, por qué etapa se va, ¿verdad? Qué porcentaje de esa etapa, y también el avance financiero, es decir, cuánto, según el avance físico de la obra, cuánto va a ser el desembolso para pagar esa etapa, ¿verdad? Entonces, todo eso se establece en lo que sería el contrato inicial, ¿verdad? Pero tanto el contratista ahora como el supervisor son los que estarían encargados principalmente de lo que es el avalúo para poder hacer los desembolsos en su tiempo estipulado según el contrato, entonces, y según el avance. Entonces, eh, bueno, hacer énfasis sobre todo en esta presentación y en el video para la tarea que les va a quedar asignada. Entonces, veamos, acá está cuál sería el diagrama del proceso del avalúo, es decir, cómo se inicia desde lo que desde que el supervisor va preparando ahora el formato para los cálculos del avance de la obra, ya sea en tiempo y en cada una de las etapas, va viendo todos los procesos, si se va cumpliendo, entonces se hacen los desembolsos y se llega hasta acá, ¿verdad? Va haciendo todo el seguimiento, ¿verdad? Y pasa un informe. Es decir, si se va cumpliendo al 100% o si se va cumpliendo cierto porcentaje de la obra o si incluso va más avanzado que el tiempo en el que esté estipulado hasta este momento, por ejemplo, ¿verdad? Entonces pasa un informe y en base a eso se hacen los desembolsos, ¿verdad? Para el pago. Entonces, dependiendo de la etapa en la que esté el proyecto, ahora si es finalización, entonces pasa acá a la recepción preliminar del proyecto. Si no, entonces vuelve al ciclo nuevamente, ¿verdad? Hacer el estudio, hacer el avalúo de los tiempos, ¿verdad? Del cumplimiento, ¿verdad? Y así se va haciendo el ciclo, dependiendo, ¿verdad? De cómo se vayan haciendo estos avalúos. Puede ser que este avalúo sea, digamos, mensual o puede ser que esté establecido que se haga cada 15 días. ¿Verdad? Va a depender también de lo estipulado en el contrato. Entonces, una vez finalizado el proyecto, se hace la recepción preliminar del proyecto, siempre todo esto con informes, ¿verdad? Si hay correcciones en la obra necesarias, entonces se hacen otros documentos que son órdenes de cambio y una vez realizado todas estas actividades, se hace la recepción y entrega final del proyecto. Luego se presenta la fianza de vicio oculto, en este caso ahora si hay problemas en la construcción, ¿verdad? Se revisa, ¿verdad? Y a esto se le llama vicio oculto. Se entrega la obra y el acta de recepción final. Okay. Entonces, este sería como el proceso, pues para lo que es el avalúo, se va haciendo en varias etapas hasta llegar a la finalización del proyecto. Luego acá les va explicando también la parte de los cálculos del avalúo. Ok, entonces acá es donde vamos a poner suma atención para poder hacer los cálculos de la tarea que se va a asignar. Entonces acá vamos a tener sobre todo esta fórmula. Entonces me dice que QI vamos a llamarle al avance financiero, físico financiero del periodo. Es decir, el avance actual de la obra. Luego van a tener esta otra variable que me dice que es PI, que sería el precio unitario de la obra, que se refiere
al precio, ¿verdad? Según el avance que ya se establecieron en el presupuesto inicial, ¿verdad? En costo y presupuesto. Y eso sería el avance actual del periodo. Y bueno, y sería la actividad. Entonces, sobre todo, ahora sería la ecuación con la que se trabajaría para hacer el avalúo. Bueno, acá está un poco más resumido, ahora el significado de cada variable, cantidad de obra, QI, precio unitario de la actividad o la actividad en sí sería ahí, el costo total del proyecto, AT, o avance sería avance total, y el avance de la producción o del periodo sería AP. Bueno, acá les hace un ejemplo o una referencia de que, por ejemplo, si se trabaja 4 cimentaciones, y entonces eso tiene un equivalente a 980 Córdoba, ese avance, viéndolo ahora de manera pequeña, ¿verdad? Entonces, el costo total del proyecto de esta etapa sería este monto, multiplicando la cantidad de obra, que serían las 4 cimentaciones, por el precio unitario de cada uno. Entonces, el precio unitario sería 980 por la cantidad, que son 4 cimentaciones, da un total de 3.920. Ya, bueno, eso sería el costo o el avance de la producción en ese periodo. Solamente esas 4 cimentaciones. Y entonces, en el caso del ejercicio, se tomaría en cuenta, por ejemplo, por etapas, no 4 cimentaciones, sino que por etapas y subetapas. Entonces, ustedes ya lo tienen organizado según el proyecto que se ha venido trabajando, ¿verdad? Entonces, la idea es que a partir de esos conceptos y los cálculos y las fórmulas que se están presentando ahí, entonces se realice este cálculo. Entonces, por eso poner atención principalmente, perdón, a la lección Introducción del Avalúo. Entonces, ahí tienen la presentación y un video. eh, los datos, las nomenclaturas y elementos que contiene, así como las ecuaciones para realizar esos cálculos. Entonces, van a trabajar en la hoja de Excel. Ustedes, bueno, ya trabajaron lo que es la parte del proyecto que han estado trabajando, tanto en costo de presupuesto como ahorita. Ahora entonces tienen las actividades, retoman nuevamente las actividades. Recuerden que esta parte la agregamos hasta ahorita en administración, que no habíamos contemplado lo que eran preliminares en la parte del costo y presupuesto, pero aquí sí pues completamos todas las etapas necesarias para este proyecto. Entonces, vamos a tener acá la cantidad, la unidad de medida, la cantidad y los costos unitarios. Y acá sería el monto total por cada actividad, por cada etapa y subetapa. Y entonces de esa etapa y subetapa, entonces aquí se van a realizar estos cálculos. Y al final se va a realizar, por ejemplo, aquí, esta es la sumatoria de estos dos periodos iniciales. Pero aquí en la parte de abajo hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Este sería el avalúo total de estas dos etapas que están acá. Pero además de eso, se tiene que tomar en cuenta ciertas retenciones. Entonces vamos a tener retención por calidad, que en este caso se considera del 5%. Una retención también por adelanto, que acá en este caso se está considerando del 30%. Entonces, esto va a depender del contrato también, muchachos. Puede ser de que en el contrato esté estipulado de que para el arranque de la obra se requiere de un adelanto del 10, del 15, del 20%, por ejemplo. Entonces, eso se define en el contrato y acá se tiene que tomar en cuenta.
Entonces, una deducción por adelanto, la deducción por retención por calidad y cumplimiento, que sería el 5%, y los impuestos, que en este caso sería el IVA, que sería el 15%. Entonces, acá se consideraría el 15%, y eso sería la parte que se va a deducir aquí. Y al final agregan una columna más que sería para el pago neto, es decir, el pago para esta etapa, se va avanzando acá, y para esta etapa el pago neto sería este. Aunque en el avalúo me da este monto de acá, ¿verdad? Pero ya sin las retenciones, entonces, ya restando las retenciones, me queda este monto. Entonces, este sería el ejercicio que realizarían ustedes. Bueno, acá se muestra nuevamente lo mismo, pero ya indicando ahora que, por ejemplo, esta parte de acá me está mostrando la tabla resumen de costo y presupuesto, o sea, lo que ya tenemos, lo que ya está estipulado en el costo y presupuesto, lo que se pasó ahora con los precios para realizar esa obra. Luego están los avances de la obra durante ese periodo, entonces serían estos de acá. Entonces, si se fijan, bueno, acá se está considerando ahora que las etapas ya están finalizadas y entregadas en su totalidad. Entonces, por ejemplo, acá me dice que la cantidad serían 1.200 metros cúbicos en este caso. Entonces, en el presupuesto, tiene que ser coincidir, ¿verdad? Porque es lo mismo. Y el costo unitario eran 4 por 1.200, entonces eran 4.800 el monto. Entonces, el monto real sería este de acá. Entonces, prácticamente este monto real es este de acá, la multiplicación de la cantidad por los costos unitarios. Okay, entonces, aquí tenemos el total. Creo que aquí está inverso esto. Okay. Entonces, aquí tenemos el total y recuerden que esta es la cantidad en metros cúbicos, por ejemplo, en libras, en unidades de medida, ¿verdad? Y este sería el monto real total. A eso, entonces recuerden que aquí al final hacemos la sumatoria y luego vamos sacando los porcentajes de las retenciones. Y al final es una simple resta. Ahora, el total que nos dio menos la sumatoria de las retenciones me va a dar este pago neto. Entonces prácticamente pues, ese sería el ejercicio. Entonces continuando ahora con la presentación. Con la lectura que teníamos acá, entonces me presenta acá ahora el primero la introducción, los objetivos del avalúo, el diagrama de proceso, y aquí caíamos a los cálculos. Ya vimos que el avance del periodo se calcula multiplicando los precios unitarios por la cantidad de obra en ese momento o en ese periodo determinado. Entonces, ahí en el ejemplo, considerando pues que se terminó, ya se terminaron esas dos etapas. Si es algo, digamos, real, podría ser de que o ya se terminó y se está avanzando un poco más, entonces podemos decir el proyecto pues tiene mayor avance. O podría ser lo contrario, de que hubo alguna dificultad, algún imprevisto, ¿verdad? Y hubo algún atraso y entonces el avance no es total en ese momento. Entonces es parcial y se pasa un informe. Ese sería pues parte del avalúo que realiza el supervisor. Ok. Luego, además, acá estamos viendo nosotros la parte financiera, pero también hablábamos de que también se puede ver la parte del rendimiento. Entonces, es lo que les decía ahorita, se puede medir también en porcentaje, qué porcentaje, por ejemplo, de atraso se está viendo en la obra actualmente, o si voy avanzado, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo medir, o si voy bien, pues
Si ahorita estoy en la fecha de que ya debía haber finalizado cierta etapa y voy al día, entonces puedo medir, ¿verdad? Mediante el avalúo y los cálculos, si voy bien, si voy atrasado o si voy adelantado. Entonces, eso se hace ahora con esta otra fórmula, con el índice de avance. Y entonces se trabaja la relación del total del avance acumulado. A ver, veamos. Aquí todavía está viendo la parte de las deducciones. Okay. Acá estamos. El índice de avance se define como la relación. Aquí A sería el avance acumulado, ya que es, por ejemplo, que acá llevamos por etapa, ¿verdad? Entonces aquí va la etapa de preliminares, sería un avance, la etapa de fundaciones sería otro avance, o dependiendo de dónde se haga el avalúo, entonces se van haciendo como cortes intermedios, ¿verdad? Y se van presentando avances por etapas, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene, entonces se va haciendo la sumatoria, el avance 1 más el avance 2 más el avance 3. Entonces, acá tendría el avance acumulado entre el avance total. Eso por 100 me va a dar el porcentaje, el índice en porcentaje del cumplimiento físico del contrato total. Ya, entonces, de esa manera voy midiendo. Este índice nos va a indicar el grado de desarrollo físico y financiero del proyecto con relación al compromiso contratado. Es un primer indicador de cumplimiento de las metas contractuales del proyecto y se le conoce como eficacia. Entonces, de esa manera se va midiendo. Entonces, si, por ejemplo, lo que les mencionaba, si él me da acá, entonces van a haber varios casos. Si ese índice de eficiencia me da igual a 100, entonces ahí, según el cálculo, yo puedo determinar que el proyecto o concluir pues que el proyecto está en equilibrio sano y que está cumpliendo con el contrato. Ya, pero si esa relación me da menor que 100, entonces puedo determinar de que el proyecto tiene un atraso acá, ¿verdad? Y que hay que darle seguimiento. Y si es mayor a 100 ese porcentaje, entonces aquí es donde digo, bueno, el proyecto vamos bien y vamos adelantados con la etapa a la fecha. Bueno, es decir, a la fecha está estipulado que debemos estar en esta etapa, pero ya la terminamos, incluso ya se avanzó un poco más. Entonces, eh, eso pasa ahora cuando tenemos mayor al 100% en esta relación. Ok. Ok, entonces, muchachos, las indicaciones serían esas, ¿verdad? Siempre retomando el proyecto ahora que ustedes han venido trabajando. Entonces, sería enlistar acá las actividades, las etapas y las subetapas, la unidad de medida, cantidad de obra, el costo unitario y el monto, que sería ahora el monto ya total, acá la multiplicación. Y luego acá el avance del periodo. El avance del periodo, que este sería la cantidad y luego el monto real, que sería ya la multiplicación de estos dos, que sería este mismo de acá, ¿verdad? Ese sería el monto real, pero a ese, una vez que hagamos la sumatoria total, luego entonces tendríamos que tomar en cuenta las retenciones, que en ese caso serían deducción por adelanto. Pueden estipular ustedes por ejemplo, como les decía, eso se estipularía en el contrato, pero ustedes podrían decir, bueno, voy a considerar un 20% o un 30%
o un 15%, por ejemplo. Entonces, eso lo pueden determinar ustedes. Entre 15 y hasta 30% pueden establecer como porcentaje de adelanto. El 5% por calidad, ese sí, manténganlo, el 5%, y la parte del impuesto es que sería 15%. Entonces sacamos eso con respecto a la sumatoria de este monto y hacemos la resta. Entonces básicamente esa sería la tarea que les quedaría sobre este tema. Entonces, para que lo revisen con calma, revisen el ejemplo que se da acá. Acá está trabajando siempre con el ejemplo de las cimentaciones y aquí está sacando las retenciones, el 15% de avance, el 15% de impuesto y el 5% de retención por calidad es esto. Eh, ok, no sé si tienen alguna duda. Chicos, recuerden ponerme acá en el chat la asistencia también. Ok, bueno, si todavía les quedó alguna duda, bueno, tienen que revisar toda la información que tienen ahí para quedar más claro con la orientación. Y revisen el ejemplo pues que tienen ahí. El ejemplo solamente lo hace con 4 cimentaciones, pero ya saben que ustedes lo van a trabajar en base al proyecto que se ha venido desarrollando desde costo y presupuesto, agregando las etapas iniciales que no las teníamos contempladas. ¿Verdad? Recuerden que empezamos en cimentaciones, pero aquí agreguen pues todo lo que respecta al proyecto. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, chicos, por aquí quedaríamos. Nadie tiene preguntas, chicos, todo claro. Solo estoy tomando las capturas ya para finalizar. Bueno, ahí tienen el material, entonces, por aquí quedaríamos. Entonces, chicos, pasen buenas tardes. Así vi, David, que entrabas y salías, pero sí. Bueno, anotado. No se preocupe. Pasen buenas tardes, chicos.